todo lo que pasa abajo. Por lo tanto, para los romanos no va a ser fácil conquistar Jerusalén. Va a ser bastante complicado, bastante sangriento, y además los judíos están muy motivados por defender su patria, por defender su pueblo y por no dejar de que los romanos se impongan de vuelta, especialmente los celotes, que era este grupo rebelde, es un grupo de jóvenes, ¿no? que todo el tiempo quieren como que valoran el nacionalismo judío y los valores judíos y no van a dejar que los romanos se impongan. Así que tenemos ahí a los romanos viniendo, los judíos con sus 3 murallas, y cuando llegan los romanos se dan cuenta que no pueden penetrar, no pueden entrar por estas 3 murallas. Y más allá de eso, los judíos todas las noches salen a los campamentos romanos y los atacan. Y les tiran piedras y matan un montón de soldados romanos. Una vez casi matan a Titus. Titus es el general romano, es el hijo del emperador Vespasiano. Luisa, yo estoy mandando lo que me mandan las chicas y hay gente adentro. Así que, bueno, prontamente destruyen la 3ª muralla. Y los judíos se quedan con 2 murallas todavía. Vamos a decir que dentro de Jerusalén hay un montón de facciones diferentes. Tenemos por un lado a estos celotes que son rebeldes, después tenemos a los fariseos. Los fariseos son un grupo de judíos que no son muy... No tienen la guerra, simplemente ellos siguen la halajá, son judíos que siguen a los rabinos, que hacen lo que dicen los rabinos, y ellos la verdad querían la paz con los romanos, pero bueno, ahora les toca defenderse todos juntos. Por ejemplo, y muchas veces había como guerras civiles, como entre Jerusalén, estos dos bandos se disputaban el mando y se dañaban unos a otros. Una noche los celotes dijeron, la verdad que los fariseos no están luchando mucho. La única forma de que van a luchar es quemando todas las provisiones. Fueron y quemando toda la comida que había en la ciudad para que los fariseos no les quede otra que luchar. Y fue un error, porque eso hizo que pronto haya hambre en la ciudad. Después de un año de sitio, de que los judíos no podían salir de Jerusalén, empezó a haber mucha hambre en la ciudad, la gente se moría de hambre. Pero sin embargo no iban a dejar que los romanos entren a Jerusalén. Pronto destruyen el segundo muralla, pero la más difícil de todas es la 1ª muralla. ¿Me escuchan mal? ¿Me escuchan mal a mí? Bueno, hagamos esto. Acerco más, así también se me escucha mal. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, bueno, si en algún momento me escuchan entrecortado, avísenme. Ahora, ¿cómo se me escucha? Yo te escucho bien. Bueno, buenísimo. Betty, Raquel, Esther. Bien, ahí me pone Esther. Buenísimo. Bueno, entonces, tenemos a un grupo... bueno, buenísimo, Betty. Tenemos a la 3ª muralla se destruyó, la 2ª muralla se destruyó y queda una sola muralla. Pero no la pueden destruir los romanos. Tratan y no pueden. Aguantes una cantidad muy importante de soldados, hay como 75.000 soldados. Entonces lo que hacen es, tenemos, ¿no? Digamos, Jerusalén está así, y acá está el templo, y lo que hacen es, en vez de ir por las murallas, van al revés, dan como toda la vuelta, a ver si me dedo ahí, toda la vuelta, y llegan hasta el templo. Y deciden entrar por la muralla del templo. Y acá acontece algo muy importante, porque mientras trataban de entrar, uno de los soldados romanos agarra una antorcha y la tira hacia el templo. Entonces la antorcha entra al templo y el templo se empieza a incendiar. Cuando el templo se empieza a incendiar, los romanos, como que los portones se aflojan del templo y pueden entrar. Y Titus se empezó a desesperar, porque Titus, por más de que era un emperador romano, por más de que quería aplacar la rebeldía judía, él, sin embargo, valoraba mucho la arquitectura del templo. ¿Se acuerdan que es un templo que había construido Herodes? Herodes había construido un templo hermoso. Y no quería sí quería aplacar la rebeldía judía, pero no destruir la ciudad de Jerusalén.
Entonces Titus empieza a gritar, apaguen el fuego, pero ni los judíos ni los romanos escuchan a Titus y nadie apaga el fuego y así es como el templo se empieza a consumir. Al mismo tiempo que el templo se empieza a consumir, los romanos empiezan a entrar en la ciudad y a atacar y los judíos se defienden. Las mujeres y los chicos, en vez de entregarse a los romanos, dicen que se tiraban al fuego y decían antes de entregarse a los romanos, como que los judíos eran muy, muy valerosos, tenían mucha valentía y lucharon fuertemente, pero bueno, ante los romanos no terminaron sucumbiendo, la verdad que al final de estos 3 años, entre que se empezaban a rebelar hasta que se tomaron Jerusalén, 1 millón de judíos murieron y 100.000 fueron tomados cautivos. O sea, fue algo como bastante sangriento. De 3 millones de judíos que vivían en la tierra de Israel, 1/3 pereció. La ciudad de Jerusalén se termina quemando, la gente se tiene que ir, la mayoría de la gente que vive en Jerusalén es tomada como cautiva. Eso no quiere decir, gente, que termine la rebeldía judía, porque los judíos se siguen rebelando contra el Imperio Romano. Es el único pueblo que se rebela constantemente contra los romanos. Por ejemplo, hay un grupo de sobrevivientes, de celotes, que son estos rebeldes, que sobrevive a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén, y van a Alejandría. Alejandría es la ciudad de Egipto que tiene 1/3 de la población, más o menos, era judía. Era una población judía con mucha importancia, con muy intelectuales. Ahí sale Filón de Alejandría, que es uno de los primeros filósofos y uno de los filósofos más importantes de la historia. Entonces los celotes van a los judíos de Alejandría y le dicen, che, nos tenemos que rebelar. Tenemos que rebelarnos contra los romanos, pero los judíos de Alejandría dicen, la verdad que no queremos, viendo lo que pasó en Jerusalén, no queremos que pase lo mismo con Alejandría. Cuando Vespasiano se entera que había judíos que se querían rebelar, fue y destruyó el templo de Alejandría. El templo de Alejandría era una sinagoga que era muy, muy grande, era grande como el templo de Jerusalén. ¿No? Y así poco a poco empieza un decaimiento judío. Acá estamos hablando del año 70. Entre el año 70 y el año 140 hay una serie de rebeliones. Por ejemplo, está la guerra de Quitos. La guerra de Quitos es una guerra de los romanos contra los judíos. Los judíos se rebelan no solamente en Israel, sino que se rebelan en Chipre, se rebelan en Libia, se rebelan en Egipto. En todos los lugares que hay judíos se empiezan a rebelar contra el Imperio Romano. Y están siempre guiados por los celotes. Y los romanos muchas veces pueden aplacarlos, muchas veces no. En Chipre, por ejemplo, tomaron la isla. Chipre es una isla en el Mediterráneo. Y los judíos logran tomarla durante bastante tiempo. En la ciudad de Lod, por ejemplo, en Israel, los judíos tomaron la ciudad también y tuvieron una resistencia a largo tiempo hasta que los romanos pudieron entrar e hicieron la matanza de Lod, en la que mataron también a muchos judíos. O sea, nosotros no nos podemos enfocar acá en la matanza, que lamentablemente fue muy triste, pero también tenemos el otro lado. El lado de la valentía, el lado de luchar por los valores, luchar por el pueblo, y me parece que eso es lo que tenemos que rescatar acá. Es cómo un pueblo logra rebelarse ante semejante imperio. Es un pueblo bastante chico en comparación, y dado que los romanos no los dejaban cumplir la Torá, dado que los romanos los hostigaban, dado que los romanos querían que sean paganos y no respeten la ley judía, ellos decidieron rebelarse y no sucumbir. Y me parece que eso es súper valeroso. Lamentablemente, a pesar de las rebeliones, la división de los judíos, y bueno, ¿no? Ante un semejante imperio no logran, y este es el comienzo de la famosa la última diáspora judía. Pero la diáspora no es que, bueno, destruyen el templo, la diáspora. Tenemos la guerra de Quitos, tenemos Masada. Masada es una montaña que está enfrente del Mar Muerto. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir, es una montaña en la que Herodes construyó un palacio. En este palacio tiene un lugar muy estratégico porque se ve todo el desierto, porque está literalmente en medio del desierto, porque llevaba agua a ese lugar, tenía todo un sistema como muy complejo donde llevaba agua, cuando el clima era muy seco la comida se podía guardar durante mucho tiempo. De hecho, hace poco descubrieron garbanzos que todavía estaban en buenas condiciones, porque el clima es tan seco que la comida duraba mucho tiempo. Y hay un grupo de 1000 celotes, unos 1000 celotes, ¿no? Con sus familias,
se escondieron en este palacio. Los romanos se enteraron, esto fue en el año 70, y durante 3 años los celotes que vivían en Masada se defendieron ante los ataques. ¿Qué creen que pasó después? Hubo un suicidio colectivo. Muchas gracias, Raquel. Un suicidio colectivo. ¿Cómo se llevó a ese suicidio colectivo? Es súper interesante, porque los romanos no podían atacar hasta que por fin logran subir, después de 3 años recién logran subir al palacio y atacar a los judíos. Y la noche anterior que los ataquen, se reunieron todos y dijeron, nosotros preferimos morir antes que caer en manos de los romanos. Y se suicidaron todos, sobrevivieron. Cuando los romanos se enteraron estaban todos muertos, menos 2 mujeres y 5 chicos que sobrevivieron, pero el resto, el 99,9%, terminó pereciendo. Así que, bueno, tenemos la historia de Masada, tenemos la historia de Bar Kokhba. ¿Alguien conoce la historia de Bar Kokhba? Betty, no se te escucha. No sé si querés hablar, pero está silenciada. La historia de los macabeos. Bar Kokhba viene después de los macabeos. Los macabeos ya pasaron, ¿eh? Bar Kokhba es un líder judío. Está en la época de Rabí Akiva, que es un rabino muy importante. Bar Kokhba está más o menos en el año 130. Entonces lo que él, ¿viste? Basado en la guerra de Quitos, basado en Masada, él quiere hacer una revolución judía. Entonces él es una persona con mucho carisma, es una persona con mucha fuerza, entonces junta muchos celotes para hacer una rebelión en la tierra de Israel. Él en algún punto también se proclama Mesías, y Rabí Akiva, que es el líder rabínico de la época, lo acepta como Mesías, y todos lo aceptan, y empieza esta rebelión contra los romanos, y destruyen varios lugares romanos, y matan un montón de romanos, y estaba teniendo mucho éxito, hasta que se entera el emperador romano y manda una gran legión romana. Y todos los rebeldes se juntan en la ciudad de Beitar. Beitar es una ciudad que está está cerca de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén hasta el momento está en ruinas. Se juntan en Jerusalén, en Beitar, perdón. Y bueno, ahí Bar Kokhba empieza a decepcionar un poco a la gente. Porque, por ejemplo, a todo el que él consideraba que era de la oposición lo mataba. Entonces quizás había gente que realmente no era de la oposición, pero tampoco era súper rebelde, y él iba y los juzgaba y los sentenciaba a muerte. Entonces ahí como que los judíos empezaban a asustar, como que se convirtió un toque en una dictadura. Y bueno, pero los judíos sí logran durante mucho tiempo mantenerse fuertes frente a los romanos en Beitar. Y bueno, en el 135, si no me equivoco, los romanos terminan entrando a Beitar y también hacen una de las matanzas más grandes del pueblo judío de la historia. A pesar de todo esto, ¿no? El judaísmo en Israel, por un lado, no termina, y por otro, el judaísmo en general continúa. Una de las formas en las que continúa el judaísmo, por un lado, vamos a tener un gran centro judío que es Babilonia. Babilonia no está bajo el dominio romano, de hecho durante un tiempo sí, pero la mayoría del tiempo no está bajo el dominio romano, y los babilonios siempre benefician y se llevan bien con el pueblo judío. Entonces, donde sí crece mucho el judaísmo y la Torá y el pueblo judío como pueblo es en Babilonia. Ahora, los babilonios siempre respetaban a Israel, ¿no? A los rabinos. Habían 2 rabinos. Estaban los rabinos de Babilonia y estaban los rabinos de Israel, que eran los que tenían como más fuerza. Pero los rabinos de Babilonia siempre respetaban a los rabinos de Israel. Siempre como que el pueblo judío tuvo ese respeto hacia la tierra de Israel, y todo el que vivía en Israel tenía como un cierto estatus especial, que los babilonios como que en un momento lo empiezan a disputar. Ante toda esta caída, primero vamos a hablar de los rabinos de Israel. En esta época estamos hablando de los tanaitas. Los tanaitas, hoy prefería hacerlo sin diapositivas y que sea como más no sé, que vean un poco más mi cara. ¿Les parece así o prefieren ver las diapositivas? No los escucho.
Bueno, mantengo así. Si en algún momento quieren ver una imagen, algo, después vemos las diapos y les muestro algunas imágenes, algunas cosas copadas. ¿Alguien sabe quiénes son los tanaitas? A ver, te cuento. Los tanaitas son unos rabinos. Unos rabinos que están más o menos del 100, 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Estos son los rabinos que están durante todo el dominio romano y son los que componen algo que nosotros vamos a llamar la Mishnah. La Mishnah es una composición de leyes judías, ¿no? Que contiene un montón de leyes judías que a veces no están en la Torá. Son interpretaciones que se iban pasando de generación en generación y los tanaitas decidieron escribirlas. El que decide escribir todo lo que decían los tanaitas y todas las opiniones y todas las interpretaciones de la Torá es Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, ¿no? Es un líder judío que los romanos designan, porque ¿no? Después de todas estas, a pesar de todas las rebeldías judías y a pesar de todas las masacres, sigue habiendo una población importante en Jerusalén. Y los rebeldes judíos, y esta población judía necesitaba un líder, y los romanos le dijeron a Rabbi Yehuda Hanassi que sea su líder. Y él dice, bueno, la verdad que estamos en épocas de persecuciones, estamos en una época de decaimiento, y yo voy a escribir todo lo que los rabinos vienen diciendo durante estos 400 años, todas estas interpretaciones de la Torá, las voy a poner todas en algo que se va a llamar la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi es un ejemplo, ¿no? Es una persona que valora mucho a los eruditos, era una persona con mucha plata, entonces él siempre mantenía económicamente a la gente para que estudie Torá. De hecho, él tenía un eslogan que era todos los problemas del mundo vienen por la ignorancia. Entonces, él siempre proponía que la gente estudie Torá y que sepa mucho judaísmo, también para que este judaísmo no se pierda. Rabbi Yehuda Hanassi es recordado por eso, porque él escribe la Mishnah y permite que en generaciones posteriores haya una interpretación de la Torá en la que basarse. Después de Rabbi Yehuda Hanassi siguieron habiendo otros rabinos, siempre hay líderes judíos, ya se van a llamar los amoraitas. Los judíos para esta época ya no viven en Jerusalén. Jerusalén se convierte en Aelia Capitolina, una ciudad griega, una ciudad romana, perdón, con teatros, con circos, hay un templo de Zeus, donde está el templo de Jerusalén. Ahora vamos a tener un templo para Zeus y también vamos a tener un templo para Venus. Y es una ciudad que puede ir toda la gente menos los judíos. Los judíos no tienen acceso a la Aelia Capitolina. La mayoría de los judíos para esta época viven en Galilea, en el norte de Israel. Ahí se forman comunidades muy grandes. Es muy importante la comunidad que hay en Tiberíades, ¿no? Tiberíades, de hecho, aparece muchas veces nombrada en escritos de esa época. Ahí sigue habiendo una población judía que seguían por estos Nasí. Nasí es un príncipe, como Rabbi Yehuda se llama, y otros que lo siguieron. Después los Tanaim, Rabbi Yehuda Hanassi es el último de los Tanaitas, vienen los Amoraitas. Los Amoraitas también son rabinos, pero ya son rabinos que no interpretan la Torá, sino interpretan la Mishnah. ¿Alguna vez escucharon del Talmud? ¿Es la unión de la Mishnah con la Gemara, puede ser? Así es, muy bien, Raquel. El Talmud es la unión de la Mishnah con la Gemara. ¿Qué es la Gemara? Es lo que escriben los amoraitas. Es una interpretación de la Mishnah. Entonces, la Mishnah es una interpretación de la Torá, pero hay muchas cosas que no se entienden bien. No sabemos cómo aplicarlas en el día a día. Entonces, los amoraitas son rabinos que vienen después, que empiezan a explicar. Pero ya para esa época, el judaísmo en Israel está decayendo un montón. Muchos rabinos deciden irse a Babilonia. Y el Talmud vamos a tener dos tipos de Gemara, dos tipos de interpretaciones de la Mishnah. Vamos a llamarla de Jerusalén, que es la de Israel. En verdad no es Jerusalén, porque Jerusalén ya en esa época no existía. Y vamos a tener la de Babilonia. ¿Saben lo que es por ejemplo, alguna vez, no sé si vieron alguna vez una Gemara, si vieron alguna vez un Talmud? El Talmud que se estudia hoy en día, en general, es el Talmud de Babilonia. Es el Talmud no el que hicieron los rabinos de Jerusalén, que ya está decayendo, de Israel, sino los de Babilonia. Muchos rabinos de Galilea se van para Babilonia y ¿saben qué se forma en Babilonia? ¿Cómo? ¿Qué se forma en Babilonia para esta época?
cuando se destruye el templo y empieza a decaer toda la vida judía en Israel. Las academias. Muy bien, Raquel, buenísimo. Sí, las academias. Estuve estudiando. Sí, un montón. Bueno, entonces, se fundan las academias. Sura, Pumbedita, son dos nombres que van a aparecer en el Talmud. Son ciudades que, por ejemplo, que habían grandes estudiosos judíos y, por ejemplo, 2 veces por año todos los judíos se iban a estas ciudades a estudiar, tipo durante un mes se iban a estudiar ahí. Son lugares que cobran mucha vida. De hecho, en el siglo XI hay un viajero español, se llama Benjamín de Tudela, es un judío español que es... Benjamín de Tudela, lo vamos a ver después, es fascinante su historia, es un judío español que en el siglo XI dice, bueno, yo voy a recorrer todas las comunidades judías del mundo. Y él en un momento llega a una de estas comunidades, creo que era Pumbedita, si no me acuerdo, y todavía sigue existiendo Pumbedita. 1000 años después sigue existiendo Pumbedita como centro académico. Son diferentes academias, cada una tenía sus opiniones, se van dividiendo, muchas veces los que van a ver mucho, alguna vez alguien estudió no sé si tuvo la oportunidad de estudiar la Guemará, pero bueno, la Guemará lo que tiene en general son discusiones entre rabinos, ¿no? Tenés Raba y tenés Abaye, que son 2 rabinos. Tenés así como, son rabinos de diferentes academias que dice, uno tiene una opinión sobre un tema y otro tiene otra opinión sobre el mismo tema. Y van discutiendo y hacen todo un análisis y tienen como una retórica súper, súper interesante. La verdad, si tienen alguna vez la oportunidad de estudiar la Guemará, súper recomendable. Lo que tiene de lindo, ¿no? Es que es diferentes opiniones de diferentes academias. Muchas veces es un rabino de una academia que opina diferente a todo el resto, entonces se va a otra ciudad y arma su academia. Y eso es algo bastante constante. Y bueno, nada, gracias a ese judaísmo de Babilonia, vamos a tener lo que hoy en día es esto, la Guemará, y gran parte del judaísmo se basa en esto. Durante esta época también, el estudio se vuelve incluso más importante que el dinero. Los judíos de Babilonia eran judíos muy adinerados, pero era más valorado alguien que tenga estudios que alguien que tenga mucho dinero. Igualmente, en general, los rabinos de esa época, quizás a diferencia de los rabinos de hoy en día, todos tenían oficios. Muchas veces en la Guemará van a leer este rabino, el zapatero, o este rabino, el herrero, este rabino, el agricultor. Son todos rabinos que tienen oficios de esa época. El sistema ya no existen más los Cohen, los Leví, que están trabajando en el templo y no trabajan. Ya en esta época todo el mundo está muy mal visto, de hecho, no trabajar. De hecho, el Talmud habla mucho de la agricultura, habla muy bien de que hay que ser agricultor y hay que cultivar la tierra. No habla muy bien del comercio, no les gusta mucho el comercio, pero siempre así se habla muy bien de la agricultura y de otros tipos de oficios. Bueno, ahora les voy a compartir un poco las diapos, porque la verdad estuvimos hablando un montón. ¿Alguien tiene una consulta, algo que quiera comentar, aportar? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. El Talmud de Babilonia tiene mucho de arameo. Sí. La Ketubá que yo tengo, ¿está en hebreo o en arameo? Ay, no sé, la tengo que ver. Bueno, déjalo nomás. Voy a seguir con la incógnita. Ok, otro día nos las mostrás y te comentamos. Yo creo que la verdad no estoy seguro, creo que las que tu bote suelen ser en hebreo. Exactamente hebreo no es, o es un hebreo modificado. La voy a buscar. Bueno, dale, después igual voy a mirar la de mis papás, a ver en qué idioma está y después te cuento. Bueno, porque hemos conservado y el Kadish está en hebreo puro o mezcla. No, el Kaddish es arameo. Arameo. Sí. El Kaddish es arameo porque, sí, supuestamente es como, ahí está, es algo, lo que se cuenta es que el Kaddish es un rezo que la idea es que vaya directo a Dios y que no pase por los ángeles, porque los ángeles pueden filtrar los rezos. Entonces se dice en arameo, que es un idioma que los ángeles no entienden, porque los ángeles solamente hablan hebreo.
Por eso dicen que el Kadish está en arameo. Bueno, voy a mostrarle alguna pregunta más. Bueno, les voy a mostrar algunas fotos, algunas imágenes. ¿Quién era? A ver, que no me acuerdo. Tengo acá el comentario. Ok, este es Flavio Josefo, el gran desertor judío, el que después escribió mucho sobre la historia judía. Hablamos sobre él la vez pasada. Y esta dice, en inglés, Las famosas y memorables trabajos de Flavio Josefo. Es un libro del siglo XVII, de hace 400 y pico de años. Okay, Flavio Josefo, la verdad que para nosotros es una gran fuente histórica y la verdad que si pueden leer La Guerra de los Judíos es un libro súper recomendable. Y estas imágenes a mí me vuelven loco. Okay, yo no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de estar en Roma. Yo de hecho estuve en Roma, pero no sabía sobre esto, así que nunca estuve en el Arco de Tito. O estuve y no me fijé en este detalle, ahora no me acuerdo. Pero bueno, Roma está el famoso Arco de Tito. ¿Ok? A ver qué escribí acá yo. Ok, sí. Está bien. El Arco de Tito lo construyen en honor a Titus, que es el general romano, que es el general que logra destruir Jerusalén. Y le construyen, bueno, en medio de Roma. Miren lo que es semejante arco. Y tiene todas imágenes que hacen referencia a el decaimiento del pueblo judío. Miren esta imagen. ¿Ven esta acá arriba, la de acá adelante? A ver, fíjense, estos son los judíos, los cautivos judíos, llevando todas las cosas del templo a Roma. ¿Ven acá que está la menorá? Esto es una de las paredes internas del Arco de Tito. Cuentan de que los rabinos prohibieron pasar por debajo del Arco de Tito. Entonces los judíos durante mucho tiempo fue una prohibición rabínica de no pasar los judíos romanos no podían pasar debajo del Arco de Tito porque no, era todo lo que estaba mal. La primera vez que los judíos pasaron por debajo del Arco de Tito fue en 1948 cuando se creó el Estado de Israel. Y todos los judíos que están en Roma hicieron una marcha, pasaron todos debajo del Arco de Tito. Y en 1994 se abolió esta prohibición de pasar por debajo del Arco de Tito, así que si pueden ir, los rabinos los dejan. ¿Qué más vamos a ver acá? Vamos a ver unas monedas de la época. Fíjense acá, ¿no? Dice, estas monedas se encontraban mucho en Cesarea. Judea, si lo ven acá, capta. Judea cautiva. ¿Ok? Y este es como, ven, este es el romano parado frente a una palmera. La palmera en general es un símbolo que representa bastante la tierra de Israel, que parece que había muchas palmeras, entiendo. De hecho, las palmeras de dátiles son bastante famosas en Israel, aparecen muchas veces en la Torá. Hay una profetisa, Tamar, que significa dátil. Judea capta, cautiva, es una moneda que se hace con la destrucción del templo de Jerusalén. Y acá este es el otro de la moneda que dice Vespaisanus, y bueno, es una moneda que viene a enaltecer a Vespaisanus, que es el emperador romano en la época que se destruye Jerusalén. Y así estas monedas hay muchas otras. Si después quieren buscar, monedas ponen Judea capta en Google y aparecen un montón de monedas así, son súper interesantes. ¿Qué más vamos a ver? Esto es Masada. Les trajo una foto acá de Masada. Ok, ven acá cómo está el castillo. Tenía varios pisos, ven que acá tiene otro piso y más abajo tiene otro que no se ve. Fíjense como el lugar estratégico, cómo está arriba de todo y permite ver todo lo que pasa abajo. Y es muy difícil el acceso. Yo creo que fui un montón de veces ya a Masada, es un lugar que me parece que está buenísimo. Esta es una estampilla del año 1961 de Israel y supuestamente pasa a ser Bar Kokhba. ¿No? ¿Cómo Bar Kokhba para nosotros se convirtió en una leyenda, un personaje que es valiente, que lucha, que defiende a su pueblo? De hecho hay un club Bar Kokhba y bueno, se volvió como un personaje mítico para el pueblo judío.
Acá acá les voy a mostrar es, a ver, es un mosaico de una sinagoga en Galilea ya en el siglo V, ya es la época de los bizantinos. Hoy quería tocar un poco los bizantinos. Miren lo que es esto. Hay un montón así. En Israel, si van a Galilea, hay un montón de pueblos que quedaron de la época de los bizantinos. Fíjense cuando ellos tienen palabras en hebreo. Miren lo que son las imágenes. A ver, ¿tenemos alguna otra? Esta es el Talmud hoy en día, miren. Entonces, esta, por ejemplo, es la Mishnah. Esta es una hoja de una Mishnah. Todo esto es la Gemara. Acuérdense, la Mishnah la hicieron los Tanaítas. La Gemara es la interpretación que la hacen los Amoraitas. Y acá son comentarios. Estos son todos comentarios medievales, en general, de rabinos como, por ejemplo, Rashi, que es un rabino francés. Muchos comentarios de rabinos franceses y alemanes medievalistas que hicieron comentarios muy, muy profundos sobre... hacen ya una interpretación, no de la Torá, no de la Mishnah, sino que de la Gemara ya. A ver acá que vamos a ver. Ok, este es un rabino enseñando en Sura, es una inscripción que se encontró en medio de Sura, que es una de estas ciudades con las academias, en el siglo V. Es una ciudad de las academias. ¿Ven cómo acá está toda la gente? Acá está el rabino enseñando. Miren la cantidad de gente. Miren todo acá lleno, lleno, lleno de gente. Dicen que habían 2.000 personas en estas reuniones. Imagínense, para la época, 2.000 personas era mucho más que para hoy en día que vamos a conciertos de, no sé, 50.000 personas. Bueno, esto lo vamos a ver después. Entonces, ¿sí? No. Bueno, para esta época, estamos más o menos en el año 200, 300. ¿Qué es lo que pasa acá, en el Imperio Romano? ¿Alguien se acuerda que es el emperador Justiniano? ¿Por qué se caracteriza? El emperador Justiniano es el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Y al principio eso no afectó a los judíos, de hecho. Los judíos y los cristianos en un principio no tenían malas relaciones. Era como todo ok. Y de hecho Justiniano no fue hostil hacia los judíos. Pero la hostilidad empieza a aumentar poco a poco, especialmente por los obispos. Los obispos son líderes cristianos que sí se vuelven bastante antisemitas. Por ejemplo, hay todo un grupo esto incita a que todo un grupo de monjes sirios vayan y quemen toda una ciudad judía en Galilea. Al principio los emperadores romanos defienden a los judíos contra la hostilidad cristiana. De hecho, hay como que después de Justiniano hay un par de emperadores que vuelven a ser paganos y vuelven a defender a los judíos. Muchas veces, por ejemplo, iban los cristianos y no sé, les destruían una sinagoga a los judíos y el emperador romano los obligaba a reconstruir esa sinagoga a los cristianos. Pero bueno, lamentablemente esta hostilidad continúa y va a continuar más bajo el Imperio Bizantino. Les voy a hacer como acá un breve historia no judía, pero súper importante para entender. Vamos a agarrar este mapa. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Y... Espera, un minuto que lo llevo para adelante. Ahí está. Ok. Toda esta parte de Europa se convierte, toda esta Europa, ¿no? Todo lo que sea España, Francia, Italia, Grecia, se vuelve el Imperio Romano de Occidente. Y todo lo que se llama, lo que diríamos hoy en día Asia Menor, por ejemplo, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Irak, y hasta Irak, más o menos Armenia, Jordania, hasta parte de Arabia Saudita, se transforma en el Imperio Bizantino. ¿Ok? Es el Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente decae bastante rápido y de hecho, ¿alguien sabe por qué decae el Imperio Romano de Occidente? Porque vienen los bárbaros. Genia Raquel. Vienen los bárbaros del norte de Europa,
conquistan, entran a Roma, el saqueo de Roma creo que fue en el año 400, no me acuerdo justo el año, pero fue alrededor del año 400, saquean Roma, hacen un desastre, se termina el Imperio Romano y bueno, paradójicamente todos los bárbaros se terminan convirtiendo al cristianismo a lo largo de los siguientes siglos. ¿No? De hecho, Europa se convierte en una Europa cristiana. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama este imperio que está acá? ¿El Imperio Romano de Oriente? No, si están muteados no los puedo escuchar, ¿eh? No escuché la pregunta. Ok, ¿alguien se acuerda cómo se llama este imperio que está acá? Bizantino. Perfecto. Bizancio. Bizancio, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es, no sé si hoy en día no hay dos ramas importantes del cristianismo, es el cristianismo católico, que es el que tiene influencia en su época en lo que es el Imperio Romano Occidente, y el Imperio Romano Oriente se queda con lo que hoy en día es el cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo que se practica en Rusia, en Ucrania, en Armenia, en Siria, los cristianos turcos, todos ellos practican el cristianismo ortodoxo. Los cristianos, la verdad que no hay muy buenas relaciones en general entre el Imperio Bizantino y el Imperio y los judíos. De hecho, Benjamín de Tudela, cuando llega a Constantinopla, que era la capital, Bizancio, ¿no? Cuando llega a Bizancio, la capital del Imperio Bizantino, se encuentra con que hay unos 2.500 judíos, de hecho, viviendo en la capital bizantina. Y uno de ellos es el doctor del emperador, pero sin embargo tenían varias restricciones. Aunque tenían mucha plata, tenían varias restricciones. Y eso es algo como un constante en el Imperio Bizantino. Los judíos en general prefieren vivir o en Babilonia o ya se van a vivir, muchos se van a vivir a todo lo que es la península arábiga, que después vamos a hablar de eso porque ahí surge el Islam, súper interesante. Muchos se van a vivir a Europa, muchos se van a vivir al norte de África. En Túnez, por ejemplo, hay una ciudad, ahora a ver si la tengo acá la ciudad. Perdón, no me acuerdo todos los nombres de memoria. No tengo el nombre de la ciudad, lo había leído hace poco, pero bueno, es una ciudad en la que, de hecho, la fundan los judíos, una ciudad al norte de Egipto, hoy en día sigue, al norte de Túnez, hoy en día sigue existiendo. Muchos judíos salen importantes centros académicos judíos en el norte de Túnez, en Marruecos, en Argelia. También llegan muchos judíos a España, ¿no? De ahí después va a salir el Maimónides. Y bueno, los judíos se expanden y bajo el Imperio Bizantino la verdad es que no tiene muy buen futuro. También acá tenemos los samaritanos. No me acuerdo quién la otra vez me estuvo hablando de los samaritanos. Pero bueno, los samaritanos en esta época empiezan hasta esta época había un grupo de samaritanos muy fuertes. Recordemos quiénes son los samaritanos rápidamente. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Bueno, yo les cuento. Los samaritanos son un grupo de un pueblo que los judíos nunca los habían aceptado como judíos, por ende ellos tenían como su propio templo en el monte Gerizim. En vez de tener el templo de Jerusalén, ellos tenían su propio templo, su propia religión, pero es muy parecido al judaísmo. Ante toda la revuelta romana, los samaritanos también se rebelan, ellos los bizantinos le quieren imponer el cristianismo, ellos no lo aceptan, y los bizantinos los exterminan matando a casi todos, destruyen su templo en el monte Gerizim. Y hoy en día, la verdad, estoy averiguando y dije, che, ¿seguirán existiendo los samaritanos hoy en día? Creo que Raquel me había sido que me había comentado algo. Pero bueno, cuestión es que los samaritanos hoy en día siguen existiendo, pero quedan unos 800. Y tienen costumbres muy parecidas al judaísmo. Lamentablemente es un pueblo que lamentablemente se está terminando por la poca población que queda y porque gran parte de ellos se convierte al judaísmo. A ver, entonces el judaísmo, vamos a irnos un poco al comienzo del medioevo. Porque acá cuando decae el judaísmo en Israel, en Babilonia también poco a poco comienzan nuevas dinastías que son más hostiles hacia los judíos. ¿Por qué son más hostiles hacia los judíos?
porque depende mucho de la religión, depende mucho de lo que creen. Entonces de repente unos son zoroastras, otros tienen otra religión pagana, y algunas benefician otros más, otros menos a los judíos. Muchos judíos también se empiezan a exiliar de Babilonia. Los judíos en Babilonia quedan, de hecho los judíos iraquíes, iraníes vivieron en esos países hace muy poco tiempo. Pero poco a poco se empiezan a ir de Babilonia y bueno, acá los judíos se empiezan a asentar muchos en las ciudades europeas. En el año 400, en el año 500, 600 se empiezan a formar las ciudades europeas. Recordemos que, bueno, si nos trasladamos a Europa, vamos a hacer como así un plan a Europa. Europa es un lugar bastante feudal, con bastante rural, y la mayoría de la gente que vive en las ciudades, de hecho, son los judíos. Los judíos fundan muchas ciudades en Europa, porque los judíos tienen otros oficios, no están en general en el campo. Los judíos, por ejemplo, un campo del que dominan mucho es el préstamo con interés, que es algo que se vuelve bastante característico. De hecho, causó mucho antisemitismo, porque los cristianos no se podían prestar interés unos a otros porque estaba prohibido, y los judíos sí le pueden prestar con interés a los cristianos. Entonces ellos se van a vivir a las ciudades y muchas veces se convierten en prestamistas. Muchas veces también, la mayoría de las veces cuando se convierten en prestamistas es porque hay mucho antisemitismo en Europa, porque no pueden ejercer otro oficio más que de prestamistas si no les queda otra. Y también es algo porque les da mucha plata. Vender ropa usada, que era otra de las cosas que en general les estaba permitido, no les daba no les servía para mantener a su familia. Entonces el comercio minorista tampoco, entonces muchas veces no les queda otra que dedicarse al préstamo con interés. Bueno, entonces el judaísmo para esta época, voy a volver a compartir. A ver. No, en esta época de surgimiento del cristianismo, yo puse acá el judaísmo como moderador de la riqueza material, el cristianismo se tiene a considerarlo un bien. Como que hay muchas discrepancias entre el judaísmo y el cristianismo. Por ejemplo, una es esta. El cristianismo es una religión, lo que dice el catolicismo, que es muy espiritual y es antimaterialista. Ve todo lo que sea materialismo como algo malo, ¿no? Ellos tienen lo que es gula, que es comer de más, y fíjense que los monjes en general no se van a vivir a monasterios, o las monjas van a vivir a conventos, que son lugares que la idea es como ser lo más espiritual posible y menos con el menor contacto con todo placer material. El judaísmo tiene una visión diferente sobre esto. El judaísmo no, de hecho los rabinos, si leemos el Talmud, los rabinos muchos laburan, tienen dinero, ayudan a los otros, tienen buena vida. El judaísmo rabínico no está en contra de los bienes materiales, no está en contra de disfrutar la vida siempre y cuando sea moderado, ¿no? Tampoco tener una vida a placer al 100%, sino que es importante una vida espiritual, es importante ayudar a los demás, es importante ser solidario, pero es importante, si Dios nos dio un mundo, también es importante disfrutar. Otra diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, que cada vez esto se va a reforzar más, es el conocimiento sobre sus fuentes. Los judíos, ¿no? Como hablamos recién, y siempre lo venimos hablando a lo largo de estos 4 encuentros, es que los judíos siempre se dedican mucho al estudio de la Torá. O sea, a cualquier judío de la época y tenía un conocimiento mínimo que sea de la Torá, y el judío ignorante siempre fue un judío mal visto. En el cristianismo no pasaba lo mismo. En el cristianismo en general los que tienen conocimiento son los monjes, son las principales cabezas, digamos, pero el resto del pueblo en general no tiene conocimiento y no se les da esa posibilidad. De hecho, en Europa la mayoría de las personas no eran analfabetas. Eso es porque el cristianismo no promueve, el catolicismo por lo menos no promueve la enseñanza. Y eso, ¿saben lo que hacen? Es que un pueblo pagano en general no tenía ningún inconveniente en convertirse al cristianismo, porque hasta muchos conceptos como que los asimilaban, decían, esto es muy parecido a esto, pero a los judíos se les era muy difícil convertirse al cristianismo, porque diferían mucho con sus principios. Y esto va a causar como todas esas hostilidades que empieza a haber entre cristianos y judíos. Acá yo lo que les puse, esta imagen que me pareció genial,
Es un monasterio y en el siglo IV lo construyeron en el Sinai. Están en la península de Sinai no sé, ellos creen como, no sé, los que construyeron ese monasterio creían que acá se había entregado la Torá, de hecho, sobre este monte, y acá construyeron este monasterio. No sé si hoy en día sigue activo, pero durante muchos años estuvo activo. En medio del desierto de repente nos encontramos con un monasterio. Algo que me quieran comentar, algo sobre lo que quieran participar. ¿Alguna consulta? Comento, Matías, Sí. en Europa los judíos tenían prohibido tener tierras. La tenían los señores. Entonces se tenían que dedicar a algunas actividades, como el préstamo de dinero, que además con el dinero, cuando tenían que emigrar, podían llevarse. Las tierras no las podían llevar. Muy buen aporte, Raquel, muchas gracias. Así es. Así que a ver si la vez que viene llegamos ya a ver Europa y el judaísmo medieval y los judíos durante la época medieval en Europa, que es súper interesante. A ver. Ok, y los judíos en esta época, lo que vamos a empezar a ver en los próximos encuentros, cuando hagamos próximos encuentros, va a ser una gran migración. Entonces, si vamos a agarrar un mapa, por ejemplo, en el año 400, no después de la destrucción del templo, es cuando los judíos se van de Jerusalén, vamos a mostrar esto enfrente de todo. Tenemos judíos por ejemplo, la mayoría de los judíos se encuentran en Babilonia y en el norte de África. Y acá muchos judíos se van a la península arábiga y a Europa. Después ya para el año 1200, ante el antisemitismo que hay en Europa occidental, se van a Polonia, se van a Ucrania, se van a Rumania, se van a Hungría, especialmente a Polonia, donde los reciben muy bien. En Alemania y Francia, de hecho, Inglaterra, durante mucho tiempo no quedan judíos. España también había sido un gran centro judío. Y de esta parte, por ejemplo, muchos judíos se van a Turquía para los fines de la época medieval, especialmente los judíos de España se van a Turquía. El judaísmo en el norte de África siempre se mantiene en general. Y así como que los judíos vamos a ver que se han ido moviendo mucho. Lamentablemente el antisemitismo y las malas condiciones de vida y esta consecuencia de no tener una nación, de no tener una tierra, va a hacer que los judíos se muevan constantemente y vayan siempre al lugar donde puedan vivir mejor. Y también va a causar que muchas veces los judíos se tengan que convertir a la religión local, porque la verdad que es un poco... La verdad que quizás mirar en la época de hoy incluso es más fácil que en la época de antes, donde uno se tenía que llevar todo consigo encima. Y muchas veces los judíos, como pasó en España, como pasa en Francia, los judíos se terminan convirtiendo al cristianismo. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? La vez que viene vamos a ver los judíos en la época medieval, vamos a ver el inicio del Islam y vamos a ver Maimónides. Me está quedando, estoy un poco preocupado, cada vez me queda un equipo más chico, así que por favor se me mantienen para el encuentro que viene. Bueno, la verdad que les agradezco mucho. Vamos a cerrar un poco, perdón, se cierra un poco hoy. Nos estamos quedando con los judíos que van a empezar esta diáspora, ¿ok? Que se van a sentar en muchas partes de Europa. Vamos a ver un inicio del cristianismo y un inicio del Islam que va a estar muy relacionado con la cantidad de judíos que hay en la península arábiga. Es algo que muchas veces no se estudia en la historia judía, pero había muchos judíos en la península arábiga, en lo que hoy en día es Arabia Saudita, en el Yemen, en Omán. Y eso va a causar que se dé inicio al Islam y que el Islam en algunos puntos va a beneficiar mucho a los judíos. Bueno, Eliana, no sé si querés que haremos algo. Me parece. Yo ya estoy por mi parte. Bueno, ¿cerramos entonces? Me parece que estamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, gente, entonces no sé cuándo será la próxima, pero ya, como siempre, los vamos a ir informando, ¿sí? Vale, si querés, después les paso un videito para que vean algo interesante. Les voy a dejar para que miren sobre los judíos en la época medieval y sobre Benjamín de Tudela, ¿vale? Que es súper linda la historia de Benjamín de Tudela. Bueno, ok, gracias, Mati.
Dale, que tengan muy buena semana todos. Hasta luego. Chao.